Fede, ¿cuál es el dato confiable hoy? Hoy con invitado y con el objeto de tomar conciencia. 31 de marzo, Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Colon. La verdad que es llamativo, parece casi absurdo, pero que un cáncer que se puede prevenir porque las lesiones que produce demoran hasta 10 años en volverse maligna. Por eso hemos molestado al doctor Andrés Guzmán, que es gastroenterólogo, matrícula provincial 39877. Andrés, ¿cómo estás? Federico Albarén, que Agustina y Guillermo le saludan. ¿Qué tal? Buen día, Federico y Agustina. Hago una pequeña corrección, es Andrés Germán. Perfecto, vale la aclaración. Andrés, bueno, lo planteábamos cuando haríamos el título, ¿no? Un cáncer que es prevenible, pero que según los datos, la estadística, es el segundo en muertes en la Argentina, en hombres. Sí, es correcto. Lamentablemente, así tenemos que decirlo, hoy por hoy representa la segunda causa de muerte en nuestro país, luego, tanto en hombres como mujeres, luego de lo que es el cáncer del próstata y el de mama. Y a diferencia de muchos otros tumores, es un tumor o un cáncer absolutamente prevenible. Es decir, decimos que si los encontramos en etapas tempranas, más del 95% de ellos van a ser curables. Y todo esto nace a partir de lo que se llama un pólipo colorectal, que es un crecimiento que decimos anormal del tejido, como si fuese una verruguita, ¿sí?, que sobresale en la pared del intestino grueso. Y encontrado en formas tempranas tenemos esas altas chances curativas, pero disminuye drásticamente cuando lo encontramos en forma tardía. Esto significa que, como bien lo dijo usted, es decir, en etapas tempranas logramos grandes chances curativas, pero lógicamente esto tiene una etapa que nosotros llamamos etapa ventana, es decir, el tiempo entre que se progresa ese pólipo, que la mayoría de las veces es asintomático, hasta que se desarrolla el cáncer puede llevar de 8 a 15 años. ¿Y cómo se previene entonces? Y hay varias maneras de prevenirlo, lógicamente, a partir de los 45 años de edad. Decimos 45 porque anteriormente estábamos ya hablando de 50 años de edad, pero estamos viendo estadísticas realmente alarmantes en edades tempranas, y esto se previene realizando lo que se llama un test de sangre oculta de materia fecal anualmente a partir de los 45 o 50 años de edad. Y si esto es positivo, una colonoscopia. Esto no viene a reemplazar lo que es la colonoscopia, sino que lo viene a complementar. La colonoscopia es un método, digamos, que nos va a permitir hacer diagnóstico, es decir, hallando ese pólipo, y lógicamente extrayendo el pólipo vamos a evitar el cáncer de colon. La colonoscopia entonces es diagnóstico y terapéutico, ¿sí? Nos permite diagnosticar y extraerlo en el mismo momento del procedimiento. Y el test de sangre oculta de materia fecal es un test donde cada paciente compra un kit, recolecta tres muestras, digamos, de materia fecal, y luego se manda a analizar a un laboratorio donde ese test nos va a decir si es positivo o negativo. Si el mismo es positivo, nos está orientando, nos está diciendo que hay un pequeño rastro de sangre oculta, como dice la palabra oculta, porque el paciente no lo detecta, y eso hace que el paciente acuda a su gastroenterólogo más cercano para poder realizarse la colonoscopia. Doctor Germán, me parece que estaría muy bien, hablando con un especialista, que nos cuente el carácter hereditario de esta patología, de la que muchos hablan. Digamos, si hubo alguien con la patología en la familia, es muy probable que haya propensión por parte de sus descendientes. ¿Esto es así? Sí, es así, es correcto. Nosotros decimos que el 75% de los casos son esporádicos, es decir, sin ningún tipo de antecedentes. Eso es importante remarcarlo porque por ahí existe el mito de que no tengo que tener antecedentes en la familia para hacerme la colonoscopia. El resto, digamos, del porcentaje, lógicamente, tiene que ver con hallazgos a nivel familiares. Haber tenido un familiar primer grado, cuando decimos primer grado es padre, madre o hermanos, o hijos, lógicamente, por supuesto nos habla de que tenemos que hacerlo más urgentemente, pero tiene un carácter hereditario, lógicamente. Entonces, tener antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedades inflamatorias tales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, o síndromes genéticos, ¿sí? Polipósicos, como la poliposis adenomatosa familiar. Todos estos son, digamos, indicios de que los pacientes deben consultar rápidamente para hacerse el estudio.
Doctor, notamos por ahí, y usted nos va a ayudar con esto, hay una cuestión un poco infantil de huirle a determinados estudios médicos. O sea, puntualmente le digo la colonoscopia, pero nos pasa también, no sé, con las agujas, y es una cuestión muy importante y que se puede prevenir, ¿no? Este tipo de cáncer si nos hacemos los estudios que corresponden. Y en este caso corresponde ese. Pero por ahí digo, hay una cuestión como muy infantil de decir, no, eso, sobre todo en los hombres, no, eso yo no me lo hago, no quiero, le huyo. Y es un poco clarificar la importancia que tiene hacerse el estudio, hacerse el chequeo, porque es necesario y es la única forma. Es muy correcto y muy atinada el comentario, porque si nosotros hablamos en Argentina, solo el 30% de la población que está en riesgo se somete a las pruebas de detección, ya sean lo que es la colonoscopia o el test de sangre oculta de materia fecal. Y fíjese que esto contrasta mucho con lo que son los países de primer mundo, como son Estados Unidos, en Europa, donde las tasas de participaciones son significativamente más altas. Hay que aumentar un poco más la conciencia, mejorar el acceso a todo este tipo de pruebas. Y lógicamente son estudios que hoy lo hacemos de forma ambulatoria, es decir, el paciente, quizás la parte más molesta es la realización de una purga intestinal, pero son estudios que se hacen bajo sedación, con anestesiólogos entrenados, son procedimientos ambulatorios, como les decía, de 15 a 20 minutos, y el paciente, lógicamente, luego del procedimiento hace una vida absolutamente normal y se va a su domicilio. Entonces, tenemos que desmitificar un poco estas situaciones para aumentar un poco más este 30% de la que la población se somete, digamos, a hacerse estos estudios. Andrés, esto es muy importante. A ver, estoy revisando datos, cifras. En 2022 se registraron 15.800 casos de colon en el país de cáncer de colon, con una mortalidad de 8.800 personas. El porcentaje es altísimo. Si uno tiene en cuenta esto de lo que hablaba usted de prevenible, entre comillas, y tiene que ver justamente con esto que decía Agustina. Hay que sacar este tabú a hacerse los chequeos, los exámenes. Digo, con esto se salvan vidas. Sí, correcto, es así. Nosotros tenemos que aumentar un poco más la conciencia, educar más a colegas que no son especialistas para facilitar el acceso a realizarse estos estudios. Sabemos que, por ejemplo, hay un camino por recorrer. El cáncer de mama, por ejemplo, hoy tiene una gran acción preventiva y bueno, en el cáncer de colon todavía falta un camino por recorrer y en eso estamos. Y bueno, lógicamente hoy, como bien indicaron ustedes, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, pero las acciones no deben quedar en un solo día, sino que esto debe multiplicarse y hacerse algo anualmente, ¿no? Nosotros conversamos esta mañana en nuestra reunión de producción y en realidad queremos despedirlo con esto, doctor, para que este mensaje se propague. O sea, la intención es, sabiendo que tenemos una de las causas más importante de muerte en la Argentina es el cáncer de colon, sabiendo que en su mayoría, 95%, dijo usted, que es una inmensa mayoría, pudo no haberlo tenido si lo detectaba a tiempo. Tiene que ser un gran mensaje que dejemos hoy, doctor Germán. Sí, el mensaje más importante que quiero dejar en claro es que no debo esperar a tener síntomas, claro. Justamente porque ese tiempo ventana entre los 8 a 15 años, el pólipo es asintomático, es decir, muy rara vez el paciente va a detectar alguna anomalía y cuando ya empiezan los síntomas porque estamos ya llegando tarde. Entonces, ese tiempo ventana, teniendo en cuenta que es de lento crecimiento la fase de pólipo, adenoma, cáncer, tenemos que tener muy en cuenta de justamente llegar a hacer estos estudios. Doctor Andrés Germán, matrícula provincial 39.877, es gastroenterólogo, así que especialista para que hablemos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día.